Durante mucho tiempo nos dijeron que el centro de gravedad del siglo XXI se estaba desplazando hacia Asia o que se decidiría en los tableros políticos de Europa. Pero, ¿y si esa suposición fuera incorrecta? ¿Y si, en un mundo que se queda sin espacio, sin agua dulce y sin estabilidad, el verdadero punto de apoyo del futuro occidental estuviera consolidándose silenciosamente mucho más cerca de lo que creemos? Más precisamente, justo al norte. Durante décadas, la narrativa sobre Canadá ha sido casi caricaturesca. Para el mundo, y muchas veces para nosotros mismos, somos el ático amable de América del Norte. Un país enorme, frío, educado y aparentemente vacío. Jarabe de maple, hockey y disculpas. Pero esa imagen no es solo simplista. Es una cortina de humo estratégica que oculta una realidad geopolítica mucho más profunda. Canadá no es simplemente un país grande. Es un coloso geográfico que concentra los recursos y las rutas que van a definir los próximos 100 años de historia humana. Para entender el verdadero lugar de Canadá en el mundo, hay que abandonar los folletos turísticos y mirar el mapa con frialdad. Mirar la roca, el agua y el hielo. Porque la geografía no es decoración, es destino. Y el destino de Canadá es convertirse en la superpotencia silenciosa de la era moderna. Empecemos por algo que suele subestimarse, la escala. Canadá es el segundo país más grande del planeta, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Para ponerlo en términos claros, toda la Unión Europea cabría dentro de Canadá y todavía sobraría espacio. Y sin embargo, nuestra población es comparable a la de California. Muchos economistas y críticos señalan nuestra baja densidad poblacional, apenas 4 personas por kilómetro cuadrado, como una debilidad. Demasiado dispersos, demasiado pocos, dicen, pero eso es no entender el siglo en el que vivimos. En el contexto del siglo XXI, una baja densidad combinada con abundancia masiva de recursos no es una desventaja, es un lujo estratégico. Mientras gran parte del mundo enfrenta hacinamiento, crisis habitacionales, presión sobre la tierra y agotamiento de recursos locales, Canadá posee una reserva estratégica de espacio. Y ese espacio no es uniforme. Sabemos que alrededor del 75% de la población vive a menos de 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, concentrada en el sur templado. Eso deja la mayor parte del territorio como una vasta zona amortiguadora. El escudo canadiense, la tundra, el bosque boreal. Esa vaciedad crea una realidad defensiva única. La ocupación o invasión del corazón de Canadá es logísticamente inviable para cualquier potencia extranjera. Las distancias, el terreno hostil y el clima actúan como una fortaleza natural. No estamos protegidos solo por alianzas militares, estamos protegidos por la tierra misma, pero este territorio no está vacío, está lleno de lo que el mundo va a necesitar desesperadamente. Más allá de la tierra, Canadá posee una ventaja marítima que ningún otro país puede igualar. Somos el único estado que realmente toca 3 océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Ártico. No es un eslogan, es una posición de dominio. Tenemos la costa más larga del mundo, más de 200.000 kilómetros. Para dimensionarlo, Indonesia, famosa por su geografía insular, tiene la segunda costa más larga, y aún así, la nuestra es casi 4 veces mayor. Esta costa nos otorga una zona económica exclusiva de un valor incalculable. En el este, el Atlántico sigue siendo una fuente vital de proteína, en un mundo cada vez más hambriento. En el oeste, el Pacífico nos conecta con Asia, sin quedar atrapados en su órbita geopolítica. Pero es el tercer océano, el Ártico, el que cambia todas las reglas. Durante siglos, el Ártico fue un muro de hielo, un callejón sin salida. Hoy está convirtiéndose en una autopista. Más adelante hablaremos de la política, pero geográficamente la costa norte de Canadá es el Mediterráneo del futuro. A medida que el hielo retrocede, las aguas internas del archipiélago ártico, nuestras aguas, se transforman en el punto de estrangulamiento marítimo más estratégico desde que se excavó el Canal de Suez. Además, nuestras islas no son simples rocas. Canadá tiene más de 52.000 islas. Solo el archipiélago ártico cuenta con 36.000. La isla de Baffin es la quinta más grande del mundo. La isla Ellesmere, la 10ª. Son masas de tierra más grandes que países enteros, actuando como centinelas silenciosos del norte.
A diferencia de los islotes disputados del Mar del Sur de China, artificialmente ampliados para proyectar poder, estas islas son plataformas naturales de soberanía y vigilancia, portaaviones geográficos si se decide invertir en ellos. Si la geografía es el escenario, los recursos son el guión. Y en este terreno, Canadá juega con ventaja absoluta. Empecemos por el recurso que probablemente genere los conflictos del futuro, el agua dulce. Canadá alberga más lagos que todos los demás países del mundo combinados, más de 2 millones. Posee cerca del 20% del agua dulce superficial del planeta. Mientras acuíferos se vacían en el medio oeste estadounidense, sequías devastan el Mediterráneo y África, y el racionamiento se vuelve común en Asia. Canadá se sienta sobre la Arabia Saudita del agua. Esto no es solo beber, es energía. La geografía canadiense permite generar enormes cantidades de energía hidroeléctrica limpia. Funcionamos como una batería para América del Norte. El noreste de Estados Unidos depende de la hidroeléctrica de Quebec. El noroeste del Pacífico depende de la de Columbia Británica. Esa interdependencia energética nos da influencia. Cuando se habla de comercio o tensiones diplomáticas, conviene recordar quién mantiene las luces encendidas. Y luego está el petróleo. Desde una mirada geopolítica, las arenas bituminosas de Athabasca son un activo estratégico de primer orden. Canadá posee la tercera mayor reserva probada de petróleo del mundo, solo detrás de Venezuela y Arabia Saudita. Pero miremos la estabilidad de esos competidores. Venezuela está colapsada. Medio Oriente vive en tensión permanente. Canadá ofrece lo que el mundo más necesita: energía segura dentro de una democracia estable. Somos el mayor proveedor extranjero de energía para Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos importa más petróleo de Canadá que de todos los países de la OPEP combinados. Se suele presentar esta relación como dependencia canadiense del mercado estadounidense. Económicamente es cierto, estratégicamente es mutua. La industria, el transporte y la calefacción estadounidenses funcionan con crudo canadiense. En un mundo inestable, Canadá es el garante silencioso de la independencia energética norteamericana. Y debajo de los bosques y los lagos yace el verdadero tesoro: el escudo canadiense, una formación geológica antiquísima, con rocas de hasta 4.000 millones de años. Durante siglos fue un obstáculo, hoy es una bóveda. Allí se concentran algunos de los depósitos minerales más ricos del planeta: oro, níquel, cobre. Pero ahora la conversación es otra. El mundo moderno funciona con litio, cobalto, grafito y tierras raras. Son la base de baterías, microchips y tecnología avanzada. Hoy China domina esas cadenas de suministro. Occidente busca desesperadamente alternativas por razones de seguridad nacional. ¿Quién las tiene? Canadá. La geología del escudo nos posiciona como proveedor clave de minerales críticos para el mundo occidental. El potencial para romper monopolios estratégicos existe. La pregunta es si habrá voluntad de hacerlo. Todo esto nos lleva a una conclusión incómoda pero poderosa. Canadá no es periférico, no es secundario, es central. No por arrogancia ni por fuerza militar, sino por algo más duradero: geografía, recursos, tiempo. Y ese es solo el comienzo. Si el escudo canadiense representa la columna vertebral de la economía digital del futuro, entonces las praderas y los bosques representan la sangre que mantiene vivo a un planeta cada vez más caliente y hambriento. Solemos hablar de seguridad nacional en términos militares, pero la forma más básica de seguridad es otra: la capacidad de alimentarse. Y en ese terreno, Canadá es un actor de primer nivel. La población mundial ya superó los 8.000 millones de personas y sigue creciendo. Al mismo tiempo, enormes extensiones de tierra cultivable se degradan por desertificación, sobreexplotación y urbanización acelerada. Canadá, en cambio, conserva algunas de las tierras agrícolas más fértiles y resilientes del planeta. Somos el mayor productor mundial de canola, uno de los principales exportadores de trigo y un proveedor clave de legumbres. Pero el verdadero poder agrícola canadiense no se limita al grano. Bajo las llanuras de Saskatchewan se esconde uno de los recursos más estratégicos del mundo moderno: la potasa. Este mineral es esencial para la producción de fertilizantes. Sin potasa, la agricultura industrial simplemente no funciona. Los rendimientos globales caerían de forma dramática y el resultado sería hambre, inestabilidad social y conflictos. Canadá controla cerca de la mitad de las reservas conocidas de potasa del planeta. No es una ventaja marginal, es un monopolio de facto.
Cada vez que tensiones geopolíticas afectan a Europa del Este, otro gran productor, el mundo vuelve la mirada hacia Canadá para mantener viva su producción de alimentos. No solo alimentamos al mundo, permitimos que el mundo se alimente a sí mismo. A esto se suma otro activo silencioso, el bosque boreal, que se extiende desde Terranova hasta el Yukón. No es simplemente un conjunto de árboles, es uno de los mayores ecosistemas forestales intactos que quedan en la Tierra. Funciona como un banco de carbono a escala planetaria. Por hectárea, almacena más carbono que las selvas tropicales. En una era en la que las emisiones y los créditos de carbono se han convertido en moneda diplomática, este bosque es un activo estratégico. Canadá presta un servicio ecológico al mundo entero, regulando el clima y filtrando el aire. Eso también es soberanía biológica. Mientras el mundo excava en busca de litio y cobalto en el escudo, depende de las praderas para comer y del bosque boreal para respirar, todo dentro de un mismo territorio. Pocos países pueden decir eso, y ahora debemos mirar hacia el norte, porque es allí donde se está escribiendo buena parte de la historia del siglo XXI. El Ártico se está transformando a una velocidad sin precedentes. Desde 1979, el hielo marino se redujo en millones de kilómetros cuadrados. Más allá del impacto ambiental, la realidad geopolítica es clara. El hielo se retira y el acceso se abre. Rusia lo entendió antes que nadie. Reabrió bases militares de la era soviética, desplegó misiles avanzados y construyó una flota de rompehielos nucleares que supera a la del resto del mundo combinado. Para Moscú, la ruta marítima del norte es una autopista estratégica entre Asia y Europa. China, por su parte, se autodefine como Estado casi ártico, un término sin base legal, pero útil para justificar su presencia. Construye rompehielos, invierte en minería en Groenlandia y promueve una ruta de la seda polar que evite cuellos de botella como el estrecho de Malaca. Y en medio de todo eso está el santo grial de la navegación moderna, el Paso del Noroeste. Un corredor a través del archipiélago ártico canadiense que reduce miles de kilómetros entre Europa y Asia. Durante siglos fue un mito mortal. Hoy empieza a ser realidad. Y aquí aparece uno de los mayores desafíos a la soberanía canadiense. Estados Unidos, nuestro principal aliado, no reconoce el Paso del Noroeste como aguas internas canadienses. Washington sostiene que es un estrecho internacional, lo que permitiría el libre tránsito de buques extranjeros, incluidos navales, sin autorización canadiense. Si esa visión prevalece, Canadá pierde el control sobre quién entra a su propio patio trasero, pierde la capacidad de imponer estándares ambientales a petroleros que atraviesen aguas inuit, pierde capacidad defensiva. Por eso las inversiones en patrullas árticas, en infraestructura del norte y en la modernización de NORAD no son simples gastos militares. Son declaraciones de propiedad. Son una afirmación clara de que el norte no es un vacío, sino una frontera estratégica viva. El acuerdo con Dinamarca sobre la isla Hans demostró que los conflictos árticos pueden resolverse con diplomacia. Pero Rusia y China juegan con otras reglas. Allí, la geografía solo se respeta cuando se respalda con poder. Todo esto no solo moldea la política exterior, moldea a la gente. El clima, las distancias y la dureza del territorio han forjado una sociedad resiliente, práctica y comunitaria. En el norte, las comunidades inuit no son una nota al pie, son la base viva de nuestra soberanía. El derecho internacional reconoce la ocupación efectiva como fundamento de control territorial. Apoyar a estas comunidades no es solo justicia social, es seguridad nacional. Y aquí surge una verdad incómoda. Canadá es una potencia media con activos de superpotencia. Durante décadas apostamos al multilateralismo y a la cooperación. Pero el mundo se vuelve más fragmentado, más impredecible. Estados Unidos ya no es sinónimo automático de estabilidad. A medida que Washington se vuelve más proteccionista e errático, la independencia geográfica de Canadá se convierte en un salvavidas. No podemos seguir siendo solo una economía de sucursales. Tenemos costas en 2 océanos que nos conectan directamente con Europa y Asia. Tenemos recursos que el mundo necesita. Tenemos espacio, agua, energía y alimentos. La pregunta ya no es si Canadá es importante. La pregunta es si estamos dispuestos a actuar como el país que nuestra geografía nos obliga a ser. Cuando unimos todas estas piezas, la imagen que aparece es muy distinta a la caricatura amable a la que estamos acostumbrados. Canadá no es un actor secundario del sistema internacional.
Es una potencia silenciosa. Poseemos la costa más larga del planeta, controlando los accesos marítimos a todo un continente. Custodiamos la mayor reserva de agua dulce superficial del mundo en una era marcada por la escasez. Sentamos las bases materiales de la economía digital con minerales críticos. Garantizamos la seguridad energética de América del Norte. Y tenemos en nuestras manos las llaves del Paso del Noroeste, la ruta marítima más estratégica del siglo que comienza. No somos una superpotencia de portaaviones ni de imposiciones militares. Somos una superpotencia de geografía, recursos y estabilidad. Pero hay una diferencia crucial entre potencial y poder. El potencial no se impone solo. Debe ser reconocido, defendido y utilizado con inteligencia. El gran desafío de Canadá no es externo, es interno. Es dejar de pedir disculpas por su tamaño y empezar a ejercerlo. Eso implica dejar de ver al Ártico como un páramo lejano y entenderlo como nuestra puerta principal al futuro. Implica dejar de exportar recursos sin procesar y recomprarlos con valor agregado. Implica usar nuestra posición no para confrontar, sino para exigir respeto, reglas claras y un lugar real en la toma de decisiones globales. La historia no espera a los países indecisos, avanza con o sin permiso. El centro de gravedad del mundo se está desplazando hacia el norte, hacia el agua, la energía, los alimentos y la estabilidad. Todo eso converge en este territorio. La pregunta final no es si Canadá importa. La pregunta es si Canadá está lista para asumir el rol que su geografía ya le asignó. Porque Canadá no solo ocupa un espacio en el mapa. Canadá posee la geografía que va a definir el futuro. Y tarde o temprano, el mundo lo va a reconocer. La única incógnita es si nosotros lo haremos primero.